Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noemi Marqués y Gerard Berenguer. Último día de Fisio Expo. Siempre estamos ahí un poco con nostalgia. Nostalgia, cansados, pero con esa resaca emocional, ¿no? Sí. Es decir, esto se acaba y hasta el año que viene ya no tenemos podcast otra vez. Hoy hemos tenido una hora más para dormir, que sí, nos ha ido muy bien a todos. Nada, yo antes de presentar al invitado que tenemos, agradecer una vez más, ya es este último capítulo, a Fisio Expo por la gran labor que ha hecho. Me parece totalmente increíble las marcas, el nivel de stands que han montado. Pese que hayan marcas que no les guste nuestro podcast, no pasa nada. Estamos muy contentos de que todas las marcas estén aquí, todos contribuyendo, todos respetándose, ¿no? Una exposición realmente para todos los fisioterapeutas y para hacer crecer realmente nuestra profesión. Y que este año se han visto también como más talleres, más charlas, para que los que vengan no solo puedan comprar si les apetece, sino también formarse y ver un poco cómo está el panorama, ¿no? Ha sido totalmente increíble y muchos stands han hecho talleres también, muchísimo, más que ningún año, y creo que es un lugar increíble para todos los fisioterapeutas para venir a aprender, a ver cómo está evolucionando la fisioterapia, la profesión. Y nada, pues agradecer a Fisio Expo, agradecer a Andrés como siempre, Fisio, Eloy, y a Lucas Mañas, que lo tenemos por aquí cuidando al niño, que la verdad es que si no fuese por él no estaríamos aquí hoy. Y nada, ya después de este agradecimiento a todos. Esperamos con ganas el año que viene. Con muchas ganas. Y bueno, me hace como ilusión, ¿no?, esta entrevista, porque el año pasado estábamos aquí con Luis, el domingo también despidiendo la Fisio Expo, y salió el tema del sistema nervioso autónomo, ¿no? Sí. Entonces esta vez, para finalizar esta Fisio Expo, hemos traído a Luis Gonzaga. Él es fisioterapeuta especializado en el estudio y la regulación del sistema nervioso autónomo y creación del método SNA integrativo. Bienvenido, Luis, muchas gracias, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días. Un gusto enorme poder compartir con vosotros. Felicidades por el espacio, por la divulgación, el trabajazo. Muchas gracias. Soy un admirador, ahora un fan, ya un seguidor en las redes. Muchas gracias. Y estamos aquí para poder aportar un poco más, un granito para poder crecer nuestra profesión y que creo que va creciendo mucho, ¿no? Sí, Todo lo que vamos mirando nos va llevando cada vez más lejos en términos de tecnologías y avances y todo eso. Y a lo mejor también es tiempo de que podamos ver si podemos ampliar nuestro campo de actuación, no solamente las herramientas que utilizamos en la práctica clínica para los pacientes que ya tenemos, sino también los pacientes que podríamos venir a tener, porque tenemos una contribución social importante para hacer a esos pacientes que sufren con problemas de sistema nervioso autónomo. Claro, me parece muy interesante porque es algo que siempre está, ¿no? O sea, los fisios todos sabemos que eso está ahí, lo estudiamos, pero luego a veces quizás es difícil aterrizarlo y ver cómo se puede mejorar esto desde la clínica. Entonces, para empezar, me gustaría mucho saber cómo explicas tú cómo es el sistema nervioso autónomo. Ajá. Bueno, nuestro sistema nervioso autónomo es nuestro sistema de vida, ¿no? Es lo que nos permite estar aquí y que nuestro corazón esté latiendo, que el intestino esté funcionando, que el páncreas esté funcionando, que el sistema inmunitario esté trabajando y que no haga falta encargarnos o preocuparnos para que pueda funcionar bien. Nuestro sistema autónomo es un sistema de respuesta, sobre todo. Entonces, es tal vez el mejor biomarcador para indicarnos si lo que estamos cultivando en nuestra vida, si lo que estamos cosechando en nuestra vida nos está generando beneficios o a lo mejor no, nos está llevando en una dirección menos positiva, menos funcional. Porque es un sistema que responde a los estímulos ambientales, a los estímulos alimenticios, a los estímulos de ejercicio, de actividad física, de estrés crónico, de sueño, del sistema gastrointestinal que incorporamos en nuestra rutina. Pero sobre todo, hablando más específicamente de la fisio, es un sistema que es responsable por dos cosas que trabajamos todos los días en la práctica clínica y a lo mejor no nos damos cuenta. Número uno, es un sistema clave para poder producir una respuesta inflamatoria y una respuesta antiinflamatoria coherente con la lesión que este paciente venga a tener, sea una lesión crónica o una lesión aguda. Este es el primer paso. Y el número dos es que es un sistema que está directamente implicado en la liberación de energía de nuestro cuerpo y en la modulación del dolor. Es decir, si este sistema funciona mal, la modulación del dolor se va a ver perjudicada y nuestra respuesta antiinflamatoria igual estará perjudicada. ¿Y cuántos pacientes tenemos, ¿no?, en clínica que vienen con condiciones crónicas de inflamación de bajo grado, de larga duración, problemas de ansiedad, problemas de sueño, problemas gastrointestinales, que a lo mejor tienen un gastroenterólogo, tienen un psicólogo, tienen un psiquiatra y tienen un fisio para trabajar su dolor crónico, pero a lo mejor todos estos puntos están conectados
pero se está trabajando todos estos puntos de una forma aislada, como si fueran problemas independientes, cuando de verdad lo que conecta a todos ellos es el sistema nervioso autónomo. Y no es una realidad nueva para la fisioterapia, si os dais cuenta, porque yo cuando trabajaba en la universidad, impartía clases en la universidad, yo impartía clases de trauma raquimedular. Para los pacientes que sufren trauma raquimedular, por ejemplo, por encima del nivel de T5, por ejemplo, la disautonomía ya es una realidad, porque estos pacientes empiezan a tener problemas de regulación de la tensión arterial, hipotensión ortostática, desmayos, mareos, que no tienen que ver tanto con el laberinto, que no tienen que ver tanto con la postura, pero sí que tienen que ver con la respuesta autonómica. Así que esto ya está en la fisioterapia desde hace mucho tiempo, pero está en un campo muy específico que es el trauma raquimedular para los fisios que trabajan con neurología, tal vez en grandes centros de referencia de neurología. Pero la verdad es que después de la pandemia esto vino a nuestra realidad con el post-COVID. Y el post-COVID trajo estas maladaptaciones que antes teníamos solamente en lesiones estructurales con pacientes de trauma raquimedular a los pacientes funcionales, donde investigamos todo lo que es posible y no se encuentra nada que pueda justificar su caso clínico actual. Y está ahí justo la modulación autonómica como el punto clave de inflexión donde puedes tener una mejor respuesta o una peor respuesta para ese paciente. Y ahí, claro, es un cambio de perspectiva porque no puedes estar mirando una estructura. Una ecografía no te va a dar una información importante sobre un tejido. A lo mejor, si trabajamos con el Doppler de la eco, tal vez nos vaya a informar algo, porque ahí estamos hablando de flujos sanguíneos, estamos hablando de aporte de sangre a la cabeza, que depende de los músculos, depende de la función muscular, depende de la integridad del sistema tóraco-abdominal que tenemos. Pero claro, estamos hablando de funciones viscerales, funciones orgánicas, que a lo mejor suena un poco raro cuando estás acostumbrado a estudiar solo rodilla, cadera, tobillo. Yo creo, yo por ejemplo soy fisio, hice osteopatía también, y en osteopatía se incide mucho en el sistema nervioso autónomo, y lo que te das cuenta después cuando, por ejemplo, haces docencia, que la mayoría de fisios que salen de las universidades no tienen al final un gran conocimiento del sistema nervioso autónomo o no le dan importancia para lesiones musculoesqueléticas. Entonces, ¿tú también crees que hay un poco un problema en la relación del sistema nervioso autónomo con patología musculoesquelética hoy en día en fisioterapia? Y si es así, ¿qué herramientas crees que podría tener el fisioterapeuta para poder trabajar este sistema e integrarlo con lo que tenemos? Excelente pregunta, gracias. Hay una implicación directa. Cuando hablamos de problemas musculoesqueléticos, voy a detenerme en el tema dolor crónico. Vale. Okay. Entonces, podríamos tener otros problemas de regeneración de tendones, por ejemplo, que sería hacer una extrapolación un poco más importante. Pero problemas de dolor crónico, que es lo que tenemos en clínica todos los días, ¿no? Principalmente, ¿qué tipo de dolor crónico, Luis? Los tipos de dolores crónicos que vienen acompañados de más de un sitio donde le molesta al paciente. Entonces, no es solo la rodilla, el hombro y la cabeza. O la rodilla, la cadera, y también tengo dispareunia. Entonces, vamos sumando puntos de dolor. Ese es el primer punto. El número 2, cuando viene asociado a cambios del sistema intestinal, cambios del estado de ánimo o de la actitud, cambios del sueño o cambios en los cuidados alimenticios. Porque esto nos empieza a señalar, así como los problemas nociplásticos, cuando estamos hablando de dolor, nos empieza a señalar de que no hay más. Ya fue un día un problema periférico respecto al sistema muscular, al menisco, al ligamento, a la cápsula, lo que sea. Pero este sistema probablemente hizo una transición y salió de un problema de regulación periférica para un problema de regulación central. Entonces, en este contexto de dolor crónico con estas características, llamamos de pacientes complejos. PubMed, los artículos lo llaman de pacientes complejos, los pacientes que tienen 2 o más comorbilidades, entonces sería el dolor crónico y algo más. En estos pacientes, el problema ya no está más en el local, en la zona del sistema musculoesquelético, ¿no? Aunque sepamos trabajarlo muy bien. Está en la modulación del centro, es decir, todas las informaciones que salen desde la periferia, que llegan al centro, que pueden recibir una interpretación modificada. Y a partir de ahí la respuesta viene modificada. Entonces, ¿en qué pacientes nos encaja mejor esto en la práctica clínica? Este paciente, por ejemplo, y aquí no estoy hablando de osteopatía, pero estoy hablando en plan general, pero este paciente que, por ejemplo, nos llega a la clínica, 9 de cada 10 que me llegan con esta condición responden bien a lo que yo hago si lo hago así.
pero un no. Hay uno que no. Uno que no, ya. Y este que no, yo intento y no. Y busco una otra solución y no. Y no va, y no va, y no va, y no va. A este le llamamos de cebra. ¿Okay? No llamamos de cebra porque nos gusta la cebra ni nada de eso. Nos gusta la cebra. Pero Theodore Woodward, que era un médico estadounidense, decía lo siguiente a los médicos que acababan de salir de la carrera. Cuando escuches cascos y estés en PhysioExpo, Sí. no imagines que es una cebra, imagines que es un caballo. El camino más corto para llegar al éxito es hacer lo que es obvio. Un problema de rodilla probablemente es un problema de rodilla. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente con la complejidad de los pacientes? Es que hay los pacientes que no encajan en esta categoría caballo, que es el común y corriente. Y estos pacientes en sí mismos han elegido una mascota, que es la cebra. Justo porque Theodore Woodward decía, busca un caballo. Y ellos empiezan a decir, considera que puede ser una cebra, que haya rayas. Entonces, en esos pacientes, en este uno que responde mal, probablemente es el paciente que lleva rayas. Ya. Probablemente es el paciente que tiene, además del trastorno musculoesquelético periférico, algún otro trastorno de regulación endógena. Uno de los principales de ellos, que nos enteramos muy poco y trabajamos muy poco. Problemas en la regulación del sistema varorreflejo. Que parece súper complicado, ¿no? Problemas de regulación del sistema varorreflejo. Es hemodinámica, volumen de sangre. Sangre que sube, sangre que baja, ¿no? Si la sangre se queda retenida en la periferia, no sube sangre suficiente. ¿Qué empieza a pasar si no sube sangre suficiente? Acelera la frecuencia cardíaca, la respuesta inflamatoria es peor, se dispara más la ansiedad y la tolerancia a los estímulos nociceptivos periféricos es más baja. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago las técnicas que hago, las herramientas, utilizo los métodos que suelo utilizar en este paciente que es una cebra, no es que solamente no le funciona, eventualmente le empeora, Sí. la respuesta clínica. Y no entiendo por qué. Y vamos a empezar a entender por qué en el momento que nos demos cuenta que todo lo que estamos haciendo en la periferia genera cambios en la modulación del circuito prioridad 1 para el sistema nervioso autónomo, que es el circuito cardiovascular. Y está ahí el punto, que tal vez sea un punto que el fisioterapeuta musculoesquelético pudiera profundizarse un poco más, que es cuáles son las repercusiones que el sistema musculoesquelético va a generar para el sistema cardiovascular, para la modulación de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y de una vía que conocemos poco que se llama vía antinociceptiva ascendente. Es decir, cuando activas esto, los estímulos que suben, que son nociceptivos, bajan. Y las redes que activamos en un circuito cortical se cambian para una red no más pronociceptiva, sino por una red antinociceptiva. ¿Y cuál es la respuesta que vemos en la periferia cuando activamos eso? Una disminución de la sensibilidad local. Ahora ya no me duele tanto. Ahora está mejor. ¿Qué es lo que has hecho? Empezamos a utilizar técnicas de respiración, por ejemplo. Vale. Como elementos para calmar al paciente, tranquilizar al paciente, pero la verdad es que la respiración produce un bombeo enorme, vascular, en las estructuras abdominales, que envía más sangre a la cabeza. Y esto a lo mejor no lo consideramos. Entonces, imaginaros lo siguiente, si le pedimos a un paciente que viene con dolor crónico de cadera, alteraciones de sueño gastrointestinal, que haga respiraciones lentas, abdominales, torácicas, todo respetando su ritmo. Una mujer que acaba de tener un hijo, un posparto, un embarazo, una cesárea. Imaginemos que el diafragma al bajar encuentra un periné, por ejemplo, que no es competente para contener la orina. Un periné que tiene incontinencia urinaria. ¿Qué va a pasar cuando este diafragma baja? Este cambio de presión, que debería ser un cambio de presión hacia arriba, que debería energizarme, este cambio de presión ya no vendrá hacia arriba del todo. Una parte de esto va hacia abajo. De manera que el flujo que sube disminuye. Y entonces cuando voy a probar la sensibilidad periférica con un algómetro de presión o lo que sea, lo que veo es que hay más irritabilidad periférica. Claro, ¿por qué hay más irritabilidad periférica? Porque el corazón, al no recibir el estímulo que debe recibir, tiene que acelerar su frecuencia cardíaca. Si yo acelero la frecuencia cardíaca, ¿qué hago con la red simpática? Aumenta la actividad de la red simpática. ¿Y cómo esto va a reflejarse en una estructura periférica? Aumento de la sensibilidad local.
Y cuando voy a palpar esta zona, ¿qué voy a encontrar? Oh, esto me duele. ¿Cuál es el primer pensamiento? Pues vamos a abordar la estructura local, cuando de verdad el problema de regulación ya no está aquí, pero pasó a una segunda parte, un segundo estágio, que es un problema de regulación del centro. Y ahí está el sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué no digo tanto que va de la mano de la osteopatía? Porque la osteopatía tiene por tradición, yo soy osteópata, trabajar con la mano. Sí. Son estímulos somáticos. Pero el sistema nervioso autónomo sí que va a ser importante el estímulo somático en algún contexto muy específico, pero más importante que el contexto específico de la terapia manual es el control de regulación de fluidos. ¿Y cuál es el profesional que es capaz de ofrecernos esta capacidad de regulación de los contenedores para poder devolver un flujo sanguíneo adecuado al centro? El nutricionista no es. El médico va a fallar miserablemente en este intento, no es lo suyo. El psicólogo no, el entrenador personal tampoco, y el fisio no se encarga. Ya, y hay un vacío, ¿no? Ahí por un profesional, ¿no? Y ahí tenemos un vacío enorme. Sí, sí. Entonces, le das mucha importancia realmente a nivel cardiovascular como gran regulador de ese sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, es muy importante en ese sentido. Justo ayer, un compañero, un fisio que me encontré por aquí, salió el tema del sistema nervioso autónomo y me dijo, ¿tú crees que tenemos capacidad a nivel manual o con alguna tecnología de generar una modificación o un cambio en el sistema nervioso autónomo? ¿Tú qué le responderías a eso? Yo tengo una frase, Gerard, que dice, el contexto es el rey. Cambia el contexto, cambia la respuesta. Entonces vamos a imaginar dos situaciones distintas. ¿Okay? En líneas generales, yo te diría que la mano no, terapia manual no, líneas generales. Cuando salimos de la línea general y vamos a un contexto dependiente, cuando hay casos, por ejemplo, que yo te diría que son un 60% de los casos están directamente vinculados a las mujeres, y un 60% de los casos tal vez esté vinculado también a experiencias previas de abuso, de acoso, o a lo mejor haberse sentido en algún momento vulnerable y sin poder reaccionar a eso. Normalmente en la infancia o en la adolescencia. ¿Esto qué suele generar? Cuando recibimos el toque, lo natural es cuando tú abrazas tu mujer, abraza a tu niño, que el sistema se calma. Pero hay personas que no. Hay personas que cuando le tocas, el sistema dispara. Tienen una historia construida. El sistema somático le informa peligro. En esas personas, el toque es imprescindible. No son todas, obviamente. Esto se mide, porque le haces un contacto manual, por ejemplo, y ves la frecuencia cardíaca disparando, es el nivel de estrés disparando, aunque esta persona pueda percibirse totalmente cómoda. Estoy a gusto, pero el sistema dispara. En este contexto sí que vale, ¿okay? Pero es un contexto que depende de otras herramientas que estén también trabajando en dirección de mejorar esta respuesta de hipervigilancia. Eso es una persona que es súper controladora. Eso es una persona que le duele todo, es una persona que no desenchufa, que duerme mal, probablemente tiene alguna alteración gastrointestinal porque su circuito central no se regula. El sistema somático es un regulador de la calma. Si no lo puede hacer, el circuito no puede desenchufar. Ese es el primer contexto. Entonces, no para todos los contextos, para algunos en específico sí, pero son contextuales. Sí. El tema de aparatos, sí que hay mucha investigación respecto a aparatos de electroestimulación, de bioelectricidad, como se quiera llamar. Esto empezó más o menos en el 89 en Estados Unidos con la estimulación del vago, específicamente para pacientes que sufrían con epilepsia refractaria no responsiva a la medicación. Y ahí se empezó a producir esta estimulación del vago, a estudiar eso, y lo que se observó fue una disminución de las crisis y de la intensidad de las crisis en ese grupo de pacientes. Luego, a partir de los años 2000, 2002, se empezó a investigar una otra vía que se llamaba vía colinérgica antiinflamatoria, también con electroestimulación, y primero en ratones, luego en pacientes. Y lo que se identifica es que para algunas condiciones la electroestimulación sí que nos vale como un elemento modulador para subir la actividad del vago. Siempre a mediano y largo plazo, no son respuestas cortas, depende de neuroplasticidad, es tiempo dependiente, pero no son para todas las condiciones. Y la crítica que se puede hacer ahí es, si utilizamos electroestimulación, ¿qué estamos trabajando? Es un circuito de respuesta.
Ya. Al fin y al cabo, es como si fuera un paracetamol. Estás modulando la respuesta. Pero lo que nos genera, tal vez, la emoción de ser fisio eventualmente no es tanto modular la respuesta, es entender la pregunta. ¿Por qué un sistema que debería adaptarse solo necesita de intervención externa para poder adaptarse? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Yeah. Y cuando esta pregunta la tenemos enfrente, ahí somos capaces de establecer un razonamiento clínico y preguntarnos, bueno, ¿dónde tengo que trabajar para que esto pueda volver a trabajar solo otra vez? Ya no desde un contexto musculoesquelético, pero desde un contexto mucho más integrado, es decir, cómo esto va a influir en la respuesta barorrefleja, en la atención del paciente, en la dispensación de energía, en la respuesta antiinflamatoria del intestino, por ejemplo, que es algo que no sé si te suena, Mary Massery es una fisioterapeuta estadounidense que trabaja con niños neurológicos y desarrolló su doctorado hablando de la glotis. Y ella estableció un concepto que está publicado incluso en el libro de la American Physiotherapy Association, de la Asociación Americana de Fisioterapia, que ellos tienen 4 categorías de trastornos para los fisios, que sería el neurológico, el muscular, el cardiovascular, el pulmonar, y ella propuso uno otro, que es el gastrointestinal, el control que tenemos nosotros sobre la función de las vísceras. ¿Y cómo establecemos control sobre las funciones viscerales? Pensando en un modelo de la lata. Una lata. La lata de cada uno, de coca, de cerveza, una lata. ¿Sí? ¿Qué sería la lata? Si os recordáis del concepto del core, ya hace mucho tiempo estuvo de moda, después salió de moda otra vez y tal. Yo no sé qué es. ¿El core? Sí. El core sería lo que se trabaja en el pilates. El core, vale, perdón. El core abdominal, eso. Y entonces ella lo que hizo fue expandir el concepto de core. ¿Qué dijo ella? Ella dijo, el cierre de este core, de esta lata, no es el diafragma. El cierre es la glotis. Entonces, las cuerdas vocales. Entonces, todo lo que venga del periné hasta aquí tiene una responsabilidad. Las estructuras que tenemos aquí tienen una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Mantener la regulación de las presiones internas. Okay. ¿Cómo funciona una víscera? Con vascularización. ¿Para que vascularice mejor, qué necesito? Compresión, descompresión. Compresión, descompresión. Todo es músculo esqueleto. Sí. Ok. Entonces ella cuando propone esto, lo que propone es que es parte de nuestro trabajo, no solamente trabajar con la parte musculoesquelética apendicular, sino también axial, para poder mantener también una buena función de las estructuras viscerales, entre ellas el intestino. Y muchos fisioterapeutas, aunque sean outliers, ya vienen investigando el tema del reflujo, con manometría, por ejemplo, el tema de permeabilidad de barrera intestinal, hinchazón abdominal, donde nosotros, trabajando con ejercicios asociados eventualmente o a electroestimulación o a terapia manual, somos capaces de regular funciones intestinales, funciones cardíacas, funciones inflamatorias, funciones de barrera incluso, no trabajando más las estructuras de forma aislada específicamente, pero pensando en todo eso como un contenedor y dónde puedo añadir algo para poder volver a regular ese sistema. Y ahí la respuesta es fantástica. ¿Y esta respuesta por quién viene? Por el sistema autónomo. Por eso decimos que no suponemos, medimos, ¿no? Sí. Porque yo creo que tú estás estresado. No tienes que creer nada. Si vas a sacar una analítica, el médico no te dice, yo creo que tu glucosa está en tanto. No, te mide la analítica. Te mide, sí, sí. Porque en el sistema autónomo tenemos que suponer, porque yo te veo estresado. Pacientes que tienen el cortisol bajo son pacientes más ansiosos. Pero el cortisol está bajo. Pero está bajo, ¿no? ¿Y la conclusión cuál es? Está estresado. Ya. Me imagino que esté en hiperproducción de cortisol. Y no es verdad. Sí. Entonces, a mí me gusta decir que no es sobre cambiar nuestra identidad, es sobre expandirla. Wow. ¿Y si te dijera que esto lo ha provocado una nagura? Para algunos es simplemente una camilla, para otros es una extensión de su propio cuerpo, un desafío a los mismos ángulos de la naturaleza, un movimiento suave, preciso, perfecto, ese sonido único que encaja una pieza en su engranaje, esa percepción de las cosas que no se ven, pero que están. Es la seguridad de que todo irá bien. Para algunos es simplemente una camilla, para otros una emoción. Nagura, hay que sentirla. Ya. Es tener más herramientas también, ¿no? Para poder trabajar esa vía más, ¿no? Del sistema nervioso autónomo.
al final, para aterrizarlo un poco, el símil que pones, ¿no?, con la electroterapia para, por ejemplo, el vago, sería como, pues, por ejemplo, hacer una técnica de corriente para un nervio o una electrólisis para un tendón, ¿no? Es como intentar hacer ese parche para después pasar al ejercicio, que es lo que va a mantener al final realmente al paciente, ¿no? Lo que va a tirarlo hacia adelante, ¿no? Ajá, aparte de o sea, tú trabajas bastante con la respiración, ¿no? Entonces, por lo que me has comentado, ¿hay más herramientas también como la respiración que digas son muy importantes también como herramienta para que un fisioterapeuta tenga la consulta, también aparte de trabajar esa respiración? Bueno, a mí me gusta trabajar con un sistema de biofeedback. Entonces, nosotros trabajamos con el sensor, una banda de pecho, y lo que vamos haciendo es, mientras vamos interviniendo, vamos verificando cuál es la respuesta de lo que estamos haciendo en el circuito. Entonces es un gráfico que te va a dar una onda, que sube, que baja. Cuando sube estás más en actividad simpática, frecuencia cardíaca sube, y cuando baja la onda, la frecuencia cardíaca baja y el vago suele entrar más. Vale. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Pero al final, ¿esto es simplemente ir midiendo la frecuencia cardíaca o es un pasito más? ¿El sensor? Sí. El sensor es un pasito más, porque ¿qué es lo que nos importa? Vamos a imaginar lo siguiente. Cuando estás haciendo una estimulación de un nervio periférico, ¿okay? Queremos saber si esta estimulación de este nervio periférico, sabemos la respuesta en el nervio, pero ¿cuál es la respuesta en el sistema, en el cuerpo? ¿Tu cuerpo lo está interpretando como un estresor o como un elemento rehabilitador, de regeneración? Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Puedes hacer estimulación en el tibial posterior, por ejemplo, para el suelo pélvico. Okay. ¿Sería posible modular el sistema autónomo a partir de ahí? Claro, esto genera una gran duda. O sea, porque al final, cuando tú pones una aguja en el nervio tibial y, por ejemplo, hay técnicas que son corrientes de alta intensidad, que a la que tú la aplicas, el paciente, ¿qué empieza a hacer? A sudar. Ajá. Una respuesta autonómica. Una respuesta autonómica. Entonces, estamos influyendo realmente. Obvio. O sea, la cuestión es, eso que has generado en el sistema nervioso autónomo, ¿se mantiene? ¿Es beneficioso o no es beneficioso? ¿Regula o no regula? Claro, ¿no? Aquí está un poco el tema. Esa es la pregunta clave. Cuando tienes un circuito de verificación, tú sabes qué es lo que está pasando en tiempo real. ¿Okay? Entonces, en el estímulo que te estás produciendo, sabes qué es lo que está ocurriendo ahora. Y ahí tu pregunta empieza a ser, ¿esto se va a mantener o no? Si tenemos una toma anterior del sistema y hemos visto que la toma está desadaptada, después de hacer la estimulación en la semana siguiente o en 15 días vamos a tener otra toma, junto con todas las recomendaciones que le hemos pasado al paciente para que lo haga en casa. Si en la semana siguiente te viene un paciente sin dolor, pero con la misma desadaptación del sistema autónomo, sabes que podría ser que estuvieras modulando el sistema desde ahí, pero que la respuesta probablemente no está en este punto. Y ahí probablemente que tendrás que pensar, bueno, si la pregunta que yo estaba planteando no está localizada aquí, ¿dónde más podría estar mirando para poder considerar que otros sistemas puedan estar influyendo aquí, sin que sea este sistema el que está respondiendo directamente? Y ahí pasas a los circuitos de regulación superiores. Sí. ¿Cuáles serían los circuitos de regulación superior? Cuando hablamos de respiración, lo primero que imaginamos es el diafragma. Ya está perfecto, el diafragma está. El diafragma no es el principal músculo respiratorio. El diafragma es el principal músculo de bombeo que tenemos en el cuerpo. ¿Okay? Y eso es un experimento que te invito a hacer cuando vayas a trabajar con un paciente. Pedirle que respire lento, midiéndole si la respuesta va en la dirección correcta, porque no siempre la respiración te lleva a la dirección correcta. Y después volver a probar el punto que se estaba trabajando antes. ¿Por qué va a haber una modulación de este punto? Porque cuando estamos trabajando con volumen-presión, lo que estamos cambiando es la información que sube. Cuando cambiamos la información que sube, lo que mejoramos es la vía inhibitoria descendente. Y cuando mejoras la función de la vía inhibitoria descendente, lo que está abajo mejora, disminuye su sensibilidad. Entonces ahí tienes un paciente que tiene dos problemas. Un problema periférico, que has visto que modulando esto no le genera el cambio que estabas planteando en la regulación autonómica. Y sabes que manteniendo esta modulación autonómica ahí, el paciente suele recidivar, porque es un eje de hiperactividad simpática, además de ponerle en riesgo de diabetes, de estreñimiento, de otros problemas más graves, pero sabes que manteniéndole ahí, esto aquí tiene la tendencia natural de recidivar,
Pero sabes también que si puedes, si eres capaz de incorporar otras herramientas, por ejemplo, herramientas de regulación del centro, probablemente no solamente vas a influir aquí, pero vas a influir en todos los otros elementos que están desregulados. El sueño, el sistema gastrointestinal, el estado de ánimo y la motivación para hacer actividad física. Y ahí que empiezan a tener un tratamiento más completo. Sí. Que busca la vida del paciente como el principal factor de cambio. Sí. Pero no solo con orientaciones, que yo te puedo pasar una orientación, hay que comer sano. Está bien. ¿Quién no sabe que hay que comer sano? Ya. Todos saben que hay que comer sano, ¿no? Pero ¿son todos los que tienen la capacidad de comer sano? No. ¿Pero sabes que tienes que hacerlo? Sí. Pero no lo haces. No. ¿Por qué no lo haces? Porque la química de tu cuerpo no te favorece. ¿Y quién regula esta química? Parte de esta química está regulada por la modulación autonómica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Cuando añades estas otras herramientas, más que la herramienta, el razonamiento de qué es lo que está desadaptado y lo mides en tiempo real, empiezas a darte cuenta que hay cosas que puedes hacer que van a regular este circuito de forma asociada a tu tratamiento, que le van a generar un beneficio 10x, es decir, a mejorar 10 veces más, no solo en el punto que la sociedad nos ha atribuido como responsabilidad, que es el dolor local, pero en la regulación de su vida en sí mismo, que es el principal punto de cambio de todas estas modificaciones periféricas. La respiración la interpretamos siempre como algo que le relaja al paciente, que es importante por el diafragma, etc. Pero es más que eso. Hay ritmos respiratorios. Nuestro corazón tiene frecuencias, hercios. Hay ritmos respiratorios, por ejemplo, a 5 ciclos respiratorios por minuto. Si respiras a 5 ciclos respiratorios por minuto, generas un acoplamiento de tu sistema barorreflejo que va a producir un cambio de la sensibilidad periférica. Que no es lo mismo si respiras a 8 ciclos respiratorios por minuto, porque no generas este acoplamiento y el cambio periférico es otro. Entonces, no es simplemente respirar relajado. Es como hacerlo, ¿no? También, claro, un poco. Hay ritmos específicos que generan cambios específicos, algunos hipotalámicos, otros neuromusculares periféricos, y si sabes muy bien cómo intervenir en ellos, y estoy hablando de respiración, podríamos estar hablando de suelo pélvico. ¿Okay? Si sabes cómo intervenir en ellos, a lo mejor te ahorra 3-4 meses de trabajo para la modulación del dolor, porque mejoras los 4 principales pilares de la regulación de la vida, que es el sueño, el sistema gastrointestinal, la actividad física y el estrés crónico. ¿Cómo se valora el sistema barorreflejo? ¿Lo he dicho bien? Sí. 2 tomas sencillas. Si tuviéramos una banda aquí, por ejemplo, yo te mediría sentada, 5 minutos. Esto se asemeja a lo que sería un Holter 24 horas en un 80%, que entre las métricas clínicas que tenemos, es de las más fiables. Vale. Y mediríamos aquí, verificaríamos cómo está tu actividad vagal y cómo está tu frecuencia cardíaca. Luego te tumbamos. Al tumbarte, lo que tenemos que observar es la frecuencia cardíaca tiene que cambiar a menos. Y la actividad del vago tiene que cambiar a más. ¿Qué es lo que observamos en un paciente que tiene problemas, trastornos barorreflejos? Cuando yo cambio de la posición A, sentado, a la posición B, yo no tengo un cambio importante. O la frecuencia cardíaca no cambia nada, o cambia un mínimo, o incluso se invierte y sube. Y la actividad del vago que debería subir, a lo mejor o baja o se mantiene estable. ¿Y cómo medimos la actividad del vago? Con esta banda o con un sensor de pecho. Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso es. Ahí entra lo que llamamos de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué dispositivo para la gente que nos escucha? Porque creo que es muy interesante lo que se estás explicando para introducirlo dentro de nuestras consultas realmente, para sumar, ¿no?, a lo que ya hacemos ya así como muy estructuralista, que muchas veces trabajamos. ¿Qué dispositivo utilizas? O sea, para, en plan, por los que nos oyen, ¿no? Porque en plan la banda está muy bien, pero ¿cuál? O sea, ¿y cuál es algo fiable para tener en clínica un fisioterapeuta? Un sensor de pecho. Un sensor de pecho. Sensor de los deportistas. Vale. ¿No? Nosotros utilizamos una banda. ¿Hago propaganda aquí de la banda? Sí. Para poner un ejemplo. Sí, para poner un ejemplo. Pues. La mejor que hay disponible actualmente es la banda de Polar H10. Vale. ¿Okay? Esa es la más fiable. Ya hay pruebas clínicas que asemejan los resultados de esta banda en reposo a lo que sería un 80% de un Holter 24 horas. Vale. ¿Cuál es el gold standard de la variabilidad cardíaca? El Holter. Es el gold standard. ¿Cuál es el problema del Holter? El Holter te da el promedio de 24 horas. Lo que significa que vamos a imaginar que buscamos parámetros de 40 milisegundos para la actividad del vago.
¿okay? A lo largo del día puedes tener 10 y a lo largo de la noche puedes tener 60. Te dará 35 al final del todo el holter. Pero a lo largo del día tenías un riesgo de infarto aumentado, un aumento del disparo de los nociceptores periféricos, un aumento del disparo de la barrera intestinal con más permeabilidad. Y a lo largo de la noche has reparado. No estás bien, estás mal, pero el promedio te da más o menos eso. ¿Qué es lo que nos importa cuando estamos hablando del sistema neural? No la respuesta de largo plazo, la respuesta corta, rápida. ¿Y cómo medimos la respuesta corta, rápida? Con dispositivos que miden cambios en el momento. Por ejemplo, esta banda de pecho. Entonces, esta banda de pecho es algo que los deportistas lo utilizan. Hay muchas aplicaciones que están desarrolladas para que veas ahí cuál es tu estrés index cuando te despiertas. Es totalmente fiable. ¿Okay? Lo único es que hay que poner algo de razonamiento clínico ahí para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿sabes cómo se regula el sistema autónomo del bebé? Porque el sistema autónomo del bebé no está desarrollado. El sistema del bebé tiene un salto, el vago del bebé de la semana 36 a la 38 se desarrolla súper bien el vago. Pero si a lo mejor salió en la 37 o se salió en la 36, eso se va a desarrollar extrauterino. Y el sistema no está maduro lo suficiente para regular sus funciones. El cardíaco sí, el gastrointestinal nada. Cólicos de lactante y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se regula el sistema autónomo del bebé? Por el sistema autónomo de mamá. Ok. Cuando hay un bebé con problemas, ¿a quién le medimos? ¿O a quién le tratamos? A la mamá, ¿no? Debería. Debería, ¿no? ¿Y a quién abordamos? Al bebé. Al bebé, ¿no? La culpa la tiene el bebé, pero el bebé no tiene capacidad de regularse. Eso también está medido. Sí, sí. Con intervenciones sobre mamá y la medición sobre el bebé. Y ahí otra vez el contacto. Sí. La piel, como es contexto dependiente. El contacto puede modular. Puede modular. Entonces, ¿cómo estás sujetando a tu bebé hoy? ¿Qué siente tu bebé hoy? Imagina. ¿Qué siente tu bebé hoy cuando está contigo? Sí. Bueno, yo lo noto. Días que yo estoy estresada, el bebé está irritable también. Vamos a la par. Sí, sí, sí. Y vas poniendo elementos de regulación donde empiezas a entender que... Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es el principal elemento que puedo abordar que me regula a mí para que yo le pueda regular a él al bebé o a ella? Y ahí empiezas a generar cambios, no solamente en una perspectiva de el bebé duerme mal, pero empiezas a generar cambios en la familia en sí mismo, estructurando los ejes de regulación, parte de él, parte del sistema autónomo. Ahí hay un buen nicho, porque todos los talleres de sueño que hay para bebés, nos forramos, estamos por ahí. Y sabes que salió hace poco, no sé si tú me interrumpes. No, tú dale, es un espacio libre totalmente, libre totalmente. Salió una revisión de Cochrane. Cochrane es de las revisiones sistemáticas que tenemos, son de las más fiables. ¿Okay? Hablando de la hora de oro. Esta hora, la primera hora, cuando nace el bebé, le puedes poner aquí en el pecho de mamá, que esté aquí en contacto con mamá, preferiblemente 1 hora sin interrupciones. Sí. ¿Qué cambios generó eso? Además del cambio de la relación de mamá con el bebé, del afecto y todo esto, cambios en la lactancia. Los bebés que han tenido esta hora eran bebés que tenían más probabilidad de llegar a 6 meses con leche materna exclusiva, amamentación exclusiva. El contacto en la primera hora, piel con piel. Sí. Eran bebés que tenían menos problemas para agarrar el pecho, para succionar. Eran bebés que tenían mejor control de la glucosa, liberaban más glucosa. Uno de los problemas que tenemos en los bebés cuando acaban de nacer es que no tienen energía. Pero los que estuvieran ahí en contacto con mamá liberaron más glucosa ahí en las primeras horas de vida posparto. ¿Por dónde viene esta modulación? Viene por el sistema autónomo. Sí. No hay otro sistema que sea capaz de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender del sistema autónomo? Posee sensores. Y tenemos que entender que al poseer sensores, ¿cuáles son los sensores que yo tengo que activar o restaurar o restablecer para que este sistema pueda responder mejor? Y no solamente ser un sistema de calma, pero ser un sistema antiinflamatorio, un sistema regenerativo, un sistema anti-envejecimiento, un sistema que te lleva tal vez a tu mejor potencial. Cuando estás en un momento de estoy abrumado, hay tantas cosas que tengo que hacer, y a veces estamos abrumados y estamos en el flow, y la cosa va súper bien, nada te agobia. Y a veces estás abrumado y piensas que tu vida está en una ruina. Ya dices, porque ahora siento esto, otra vez me siento en la cresta de la ola, ¿no? Es como esa bipolaridad a veces que sentimos, ¿no? O sea, que es como curioso. Son sistemas que empiezan a perder regulación y en el paciente crónico es diferente. ¿No?
es igual, es una montaña rusa. Yo quería hacer un inciso cuando habéis hablado de los dispositivos, porque está el Wicardio, ¿no? Y haciendo el Wicardio, luego a veces te sale como una gráfica que como que simplifica mucho, ¿no? Simpático, parasimpático. ¿Esto es fiable? O sea, ¿tiene sentido? Tiene ¿Qué matices puede haber ahí? Tiene su validez. Como cualquier herramienta, unas tienen más fiabilidad, otras tienen menos fiabilidad. Yo no digo que no me gusta la tecnología. Lo que me gusta... Yo soy epidemiólogo. Me gustan los números, la capacidad de predecir cosas. El sistema autónomo, al ser no lineal, no se puede predecir nada. Eso me agobia un poco, pero sobre todo si queremos una respuesta coherente, lo que necesitamos intentar garantizar es que la pregunta sea coherente. Entonces, los sensores, cuanto más fiables, mejor. Si no puede ser un holter con una descripción de las 24 horas del día, hora a hora, cómo estaba tu variabilidad. Si no puede ser un electrocardiograma, que es un jaleo tremendo. Que sea el tercer mejor sensor, que se acerca un 80% a un holter, que es esta banda. Los otros tienen algo de fiabilidad, pero son menos fiables que este sensor de pecho. Luego hay un otro proceso que yo creo que es importante, que solemos decir que el que aprende no depende. Partimos del principio de que el que aprende no depende. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender. Porque ahí ya no dependes si el aparato te da la métrica correcta o no. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un software que es gratuito, también hay la versión de pago, pero es gratuito, que se llama Cubios, que es el software gold standard para análisis de variabilidad. Entonces, lo que hacemos es sacar esta toma, esto con un dispositivo portátil, un celular, y extrapolar, luego exportar esta toma a un software de análisis, que ahí es top, y ahí a partir de ahí sacamos el análisis. Entonces, el análisis es muy personalizado, es decir, tienes que tener la capacidad como un valorador de hacerlo para poder entender. ¿Esto por qué? Porque si agarras las aplicaciones que tenemos o los dispositivos que son menos fiables, lo que pasa es que te dan un index. ¿Y el index qué hace? Mezcla cosas. Claro. Y al mezclar cosas, la principal variable que me importa está mezclada con otras. Entonces el efecto ahí está diluido. Entonces yo me fiaría menos. Vale. Como para resumir el tema de cómo valorar el sistema nervioso autónomo, sería por una parte la medición de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y luego por otro las preguntas clínicas, ¿no? De la anamnesis que hemos comentado, de sueño, problemas gastrointestinales, ansiedad, ¿qué más? ¿Habría algún otro indicador así más objetivo? 4 M's, frecuencia y variabilidad, gold standard. Okay. Frecuencias más elevadas que 80 ya empiezas a sospechar de que hay problemas. Frecuencias más bajas que 60 empiezas a sospechar de que hay problemas en la otra dirección. Estamos hablando de problemas de hiperactividad simpática, más que 80, pero también hay problemas de hiperactividad vagal, menos que 60. Luego la variabilidad, la HRV, que llamamos, ¿no? Más importante para el sistema autónomo no es tanto la frecuencia cardíaca, es la variabilidad en sí misma. La frecuencia cardíaca es importante para mortalidad general. Personas que tienen la frecuencia cardíaca media más alta que 80 para mujeres y para hombres más alta que 70 son personas que suelen sufrir antes el proceso terminal en esta vida. Mortalidad general más precoz. Entonces es un factor de protección. La variabilidad no habla de eventos terminales como la mortalidad, habla de la calidad de los procesos. Entonces, la variabilidad te va a hablar, si ahora mismo tienes un esguince, ¿cuál es la probabilidad que tienes de que esto se cronifique y luego empiece a ser un paciente que tiene dolor crónico o dolor persistente? Te gusta más. La variabilidad nos habla de eso. Otros parámetros, los principales que más llaman la atención, cambios en la postura. Cambios de postura, me mareo. Me tumbo, no me calmo. Cambios de postura. Que ahí estamos probando el sistema baro-reflejo. De hecho, para los fisios, una cosa que podría hacer sencilla es, cuando el paciente se tumba y cuando el paciente se sienta, tómale la frecuencia cardíaca. A ver si hay una variabilidad, ¿no? Sencillo. Frecuencia cardíaca. La veo muy alta, la veo muy baja. Déjame ver. ¿No? Los bradicárdicos suelen responder peor al dolor. Bien. Luego, alteración de sueño. O no agarro o no es reparador. Y alteraciones del sistema gastrointestinal. Ahí es diarrea, estreñimiento, o saciedad precoz, o intolerancias. Es que ya no puedo comer nada. Esto ahí. ¿La hora a la cual se mide es importante? Para la investigación científica, sí. Para la clínica,
te diría que no. La importancia para la investigación científica, hay que parametrizar cosas. ¿Por qué se mide por la mañana? Porque es el mejor momento de activación del cortisol. Lo que quieres saber es ahí. 50% de los eventos cardiovasculares graves suelen pasar en las primeras horas de la mañana. Sí. Es interesantísimo, si tienes en la historia de la familia problemas cardiovasculares, entender cuál es tu variabilidad en las primeras horas de la mañana para saber si estás ahí en la categoría riesgo o protección. Son nuestros pacientes. Sí. Pero para la clínica no. ¿Por qué no? Porque imagínate lo siguiente, si tienes un paciente con dolor crónico lumbar, lo más común, ¿qué te dice? Duermo mal. Ok. Te está dando un informe circadiano. Duermo mal. Es un loop de regulación, el loop circadiano. ¿Qué te interesaría a lo mejor? Entender cómo está su variabilidad antes de dormir. O entender cómo está su variabilidad en las primeras horas de la mañana. Hay pacientes que están invertidos. El vago se activa por la mañana, el simpático se activa por la noche. Fibromialgia, por ejemplo. Sí. Fibromialgia, por ejemplo. Son pacientes que tienen inversión de la respuesta autonómica. Y regulando el sistema nervioso autónomo, ¿podríamos solventar un problema de intolerancia alimentaria, por ejemplo? De intolerancia no, de sensibilidad sí. Vale. De sensibilidad sí, un montón. ¿Y has trabajado con pacientes con fibromialgia con esa regulación y han mejorado considerablemente? Mejoran considerablemente, principalmente porque fibromialgia es una categoría. Sí, sí. Está ahí. Sí. Y no hay más subcategorías. Pero hay pacientes con fibromialgia, por ejemplo, Gerard, que van a llegar y te van a enseñar un eje de hiperactividad simpática. Es lo esperado. Los caballos, en teoría. Sí. Pero hay pacientes con fibromialgia que te llegan y te enseñan un eje de hiperactividad parasimpática. ¿Cómo vas a trabajar los dos de la misma manera? Teniendo en cuenta que uno está con el tono muscular mucho más elevado por la carga simpática y que al otro lo que le falta es carga simpática. ¿Cómo vas a trabajar ambos de la misma forma? Si trabajas a ambos de la misma manera, te estás equivocando en uno de los dos. Si no lo sabes, tenemos un problema. Incluso, ¿cómo vamos a saber? ¿Qué podría ser un predictor para saber si este paciente que sufre con fibromialgia, que hizo actividad hoy, ¿qué podría ser un predictor para saber si va a tener dolor mañana? Que pasa mucho, me pasé en el estímulo, mañana me duele todo. La frecuencia cardíaca por la noche. Si la frecuencia cardíaca por la noche en estos pacientes sube más allá de lo que es su promedio, ya sabrás que en el entrenamiento o en el programa muscular que le has pasado en consulta, que te has pasado de estímulo. Que mañana le va a doler todo. Pero ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. El mal ya está hecho. Claro. Pero ahí puedes reprogramar, ¿entiendes? Sí. Ahí es regular y regulando según la tolerancia, ¿no? Porque tienes un biomarcador importante diciéndote todo eso. Y en el tratamiento, aparte de las respiraciones, o sea, ¿cómo sería? Yo tengo un paciente, ¿no? Ya he visto que claramente tiene una desregulación. ¿Qué herramientas tengo para que este paciente salga adelante? ¿No? Aparte de la respiración y los ejercicios que hemos comentado. De las más importantes, la vía trigeminal, la cara, la boca, una de las más importantes. La boca influye mucho en la respuesta del vago. La boca, la nariz, el ojo influyen mucho en la respuesta del vago. Los pacientes que tienen problemas de ATM, por ejemplo, son pacientes que tienen 3 veces más riesgo de sufrir con colon irritable. La inervación del colon irritable es vagal. Aquí la boca, lo que tenemos es el trigémino. Alteraciones de boca, alteraciones de ATM, dolor orofacial, todas las herramientas con las cuales trabajamos para tratar un dolor orofacial, a veces con férulas de descarga, si es un dentista, o sin férulas de descarga, si es carga sobre los maceteros, modulación de la musculatura del macetero, del temporal. En muchos pacientes vas a observar una postura de la cabeza adelantada. ¿Cuál es el problema de la postura adelantada de la cabeza? El cierre de la lata. Sí. Pierdes el cierre de la lata. Entonces, a veces en este paciente tendrás que trabajar con una reorganización de la postura. Tendrás que trabajar tal vez con un trabajo sobre músculos antigravitatorios para que pueda mantenerse aquí, para tener un buen flujo y que no caiga más aquí en este contexto. El tema de la respiración oral y la respiración nasal es una herramienta brutal que podríamos abordar ahí. Si el paciente respira por boca, se respira por nariz. Porque si respira por boca hay una alteración autonómica en boca, cambia la microbiota de boca, cambia el sistema simpático parasimpático de la boca, genera más trastorno para el sistema interno. Una persona que respira por la boca, ¿cómo cambias? Porque al final es algo que tú no piensas, ¿no? ¿Cómo respiras? Entrenas. Sí, entrenando. Entrenamiento muscular, vale. Tal cual. Entonces, si se respira por boca y no hay obstrucción en la nariz, ¿qué es lo que primero que vamos a pensar? Hay un engrama motor que te obliga a respirar por boca. Okay.
Punto número 2. ¿Qué tal está tu musculatura ventilatoria? Es nuestra responsabilidad también, la fuerza de la musculatura ventilatoria. Los músculos inspiratorios, los músculos expiratorios. Trabajamos con el diafragma, sí, pero los intercostales les dejamos ahí. Ya, en plan, están olvidados, ¿no? El intercostal que te vaya. El trabajo muscular ventilatorio. En Brasil es muy común trabajar con entrenamiento muscular inspiratorio. Tenemos un montón de dispositivos aquí también, un montón de dispositivos para entrenamiento muscular ventilatorio. Es nuestra herramienta también para el fisio, para trabajar la caja torácica. Los trabajos de periné, ¿sí? Trabajos internos, trabajos externos, pero darle continencia al periné otra vez, si es un periné incontinente o si es una mujer que vino de una cesárea, devolver a esta estructura la capacidad de contraerse y de regularse con el circuito respiratorio. Y si queremos poner más herramientas, la electroestimulación en sí misma es algo que podemos añadir. Va a mejorar la respuesta, está en nuestro rol de procedimientos que podemos hacer, incluso... ¿Tanto transcutánea como percutánea, dirías? Siento la interrupción, pero hoy venimos a presentaros el nuevo Vino R700, una revolución en ecografía. La verdad que desde que llegó el R700 a la consulta estoy volviendo a disfrutar de la ecografía. No, confirmo porque está muy pesado. Cada día me manda ecografías. Es que es increíble. Este ecógrafo tiene una sonda lineal que tiene una calidad de imagen totalmente increíble. Encima tiene modo Doppler, tiene elastografía cuantitativa y cualitativa, un modo panorámico totalmente brutal. Realmente estamos delante de un equipo de alta gama y encima por un precio totalmente ridículo, increíble. Podéis encontrar más información en www.vino.es. Y en todas las redes sociales. Ahora sí, seguimos con el capítulo. Las que tenemos mejor investigadas hoy de electroestimulación son aquí en la oreja con una agujita y electroestimulación de... O sea, directamente al punto del vago, dijésemos. Eso. Incluso trigeminal. El trigeminal también, ¿no? Trigeminal funciona. Vale. Pero tanto si tenemos una alteración, o sea, un hipersimpático o hiperparasimpático, da igual. En este contexto da igual. Vale. Si el tema es estimular, Es buscar una regulación y ya está, ¿no? Eso. Vale. Porque ¿qué es lo que hace el sistema? Nosotros no somos capaces de adivinar la respuesta. Somos capaces de informar una otra pregunta. Cuando estamos haciendo estimulación desde la oreja, no estamos trabajando sobre la vía motora del vago directamente aquí. Estamos trabajando sobre una vía sensorial aquí. Esta vía sensorial informa al centro y el centro determina qué es lo que va a producir como respuesta. Entonces, si el centro ve que el vago está demasiado alto, lo que va a hacer es bajar el vago. Si ve que el simpático está demasiado alto, lo que va a hacer es bajar el simpático. Entonces, el sistema decide. Tú entiendes cuál es el estímulo que tienes que generar. Quien decide en qué dirección va es el sistema. Y tienes que medir para saber si lo que estás haciendo está coherente con lo que está en los papers. Y si no está en los papers, no está coherente, ya sabes que tienes que buscar. Es un cebra, ¿no? Entonces, es una cebra. ¿Ves? Hemos Pillado el concepto cebra. Me llamó mucho la atención un estudio, ¿no? Que habían puesto un estimulador en el nervio vago en pacientes, creo que habían sufrido ictus o infartos de corazón, que habían quedado con alteraciones motoras, ¿no? Me llamó mucho la atención porque lo que habían visto es que había muchas mejoras a nivel motor con la estimulación del vago, ¿no? ¿Se explicaría un poco por esa regulación autonómica entonces? Sería por ahí, ¿no? Está perfecto. Es un estudio, no sé, yo creo que hace 2-3 años salió. Sí, es reciente. Eso, ¿verdad? Y es increíble porque, claro, el vago no está en el sistema motor. Exacto. ¿No? Que es lo que estábamos comentando al principio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El simpático sí está en el sistema motor. Entonces, cuando hay una mala regulación de los circuitos internos, lo que pasa es que hay una toxicidad interna que es muy elevada. Y si hay toxicidad interna elevada, lo que pasa es que yo tengo que activar los sistemas de alerta. Sistemas de alerta, estamos hablando de músculos. Los músculos tienen que hiperactivarse. La coordinación motora fina se pierde, todo es mucho más bruto, el movimiento es mucho más estereotipado. Cuando estamos haciendo la modulación de este sistema, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a bajar la carga simpática. Y cuando bajas la carga simpática, lo que pasa en la musculatura periférica es que hay un mejor control del tono, un mejor control. Ya, una normalización del tono, ¿no? Y una mejor función. Claro, una mejor normalización del tono, sí. Un mejor control motor periférico, de manera que ya no te hace falta hacer tanto esfuerzo para poder moverte. ¿Qué pasa? Mejora la cadencia, mejora la coordinación, mejora la velocidad de la marcha. Hemos enviado un trabajo con Cristina Roma, que es una fisio aquí de Madrid, que trabaja con pacientes con Parkinson.
enviamos un trabajo al Congreso de Medicina Funcional de San Diego, del Instituto de Medicina Funcional de San Diego, que fue ahora en mayo. Trabajo con pacientes de Parkinson, con vídeos y todo. Y era un paciente suyo de larga fecha que seguía con el tratamiento estándar de fisio y todo esto, pero se añadió a eso un abordaje más funcional del sistema autónomo. ¿Y qué es lo que se observó? Mejora de la cadencia, mejora de la velocidad del paso. Incluso ella tiene un vídeo, este paciente que caminaba, la marcha típica del Parkinson, tiene un vídeo con el paciente sin contacto con el suelo. En teoría, la definición de correr es justo no tener ningún tipo de apoyo con el suelo. El paciente simulando como si fuera una carrera, sin contacto con ninguno de los dos pies en el suelo, después de haber pasado, es un Parkinson de 7 años, 8 años de desarrollo. Entonces, un trabajo muy interesante donde incluso en la parte motora periférica, el trabajo del sistema autónomo, aunque el vago no esté ahí, va a influir directamente. ¿Entiendes? Y sí, o sea, ya por ir cerrando un poquito, ¿no? Si quisiéramos integrar esto en nuestra práctica clínica, ¿cuánto tiempo se le suele dedicar a, por ejemplo, estas intervenciones, ¿no? Y cuáles, o sea, ¿cómo le decimos al paciente que trabaje en casa, ¿no? No sé, una vez al día, más o menos, ¿qué es lo que recomendáis para ver cambios? Para la consulta depende mucho del contexto que tengamos. Hay gente que tiene 30 minutos de consulta, lo tiene que trabajar muy rápido. De ahí medir te da es una super herramienta porque si mides, sabes cuáles son los estímulos que generan más cambios. Por ejemplo, podríamos probar, llevas gafas, podríamos saber si tus ojos están produciendo un cambio importante en la regulación autonómica. ¿Cómo haríamos eso? Llevas el sensor puesto, tenemos el modelo de biofeedback, y cuando hacemos contacto con tu ojo, nos estuviera haciendo eso. Y vamos a ver en la frecuencia cardíaca que el corazón tiene que hacer eso. Y el vago tiene que hacer eso. Si vemos que este es un estímulo que te genera cambios, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Que lo haga varias veces a lo largo del día. No es un tema de mantener una rutina estable, porque el nervio se adapta al estímulo. Es un tema de estar estimulando el nervio varias veces a lo largo del día de forma continuada. Entonces, si tenemos poco tiempo, cuando sepamos cuáles son los mejores estímulos, porque está medido, lo hemos medido y sabemos, le pasamos al paciente, yo necesito que tú hagas esto. No me hace falta que tú cambies toda tu vida para hacer esto, pero que tú hagas esto. Y a ratos, cada 2 horas, cada 1 hora, cada 3 horas, o más cerca de la hora de dormir, o más cerca de la hora de comer, de lo que sea ahí contextual a este paciente. Entonces, eso es muy rápido. Y en consulta, ahí depende del contexto. Si es un paciente que tiene disautonomía, que suelen ser pocas clínicas de fisio que trabajan con disautonomía, vas a trabajar probablemente toda la consulta sobre el sistema autónomo, pero 1 hora con el sistema muscular, otra hora con el sistema trigeminal, otra hora con la respiración, otra hora con la electroestimulación. Luces también son elementos potentes para modular la actividad autonómica. Si no trabajas con esto directamente, no son pacientes con disautonomía, encontrar el estímulo clave para poder regular a este paciente te va a demandar ahí dentro de tu organización de la consulta de 1 hora, tal vez 5 a 10 minutos para poder modular este sistema y luego incorporar las demás prácticas que estés buscando. Porque si encontramos ese estímulo que vemos que funciona en el paciente, podremos ver cambios a medio y largo plazo, aunque el paciente no cambie hábitos, aunque siga comiendo como come o aunque... Puedes. Muy bien. Sí, ahí depende del contexto del paciente. Porque si no es como que depende todo tanto del paciente que uno se puede frustrar, ¿no? O sea. Puedes. En teoría el paciente no debería tener que ocuparse de eso. Vale. Ni nosotros, ¿no? Ya, bueno. Porque el cuerpo es capaz de hacerlo. Entonces, nuestra búsqueda empieza a ser, y tal vez ahí se cambie incluso el programa de tratamiento que se está haciendo, el programa motor que se está haciendo para poder darle más estructuración. Nuestra búsqueda es por restaurar circuitos de regulación. Suena rarísimo para un fisioterapeuta, ya lo sé. Pero si insistimos, al fin y al cabo, la cosa va. Restaurar circuitos de regulación. ¿Qué significa eso? Que cuando te tumbes, que tu cuerpo siga la dirección que tiene que seguir. Que cuando te duermas, que tu cuerpo siga la dirección que tiene que seguir. Y que cuando arranques, que no necesites una taza de café para hacerlo. Porque el cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando incorporamos estos estímulos
cortos, que son capaces de generar grandes modulaciones. No tienes que cambiar toda la vida, como la vida perfecta, ¿no? La comida de los monjes del Himalaya que fueron concebidos sin el pecado original. No, a veces es imposible. Aquí no lo vas a encontrar, por ejemplo. ¿No? A veces no es cambiarlo todo, pero es cambiar el punto definitivo que modula todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? En cada paciente cambia. Mi mamá falleció a los 60 años de infarto. Mi punto más débil, el sistema cardiovascular. Pero hay gente que tiene historia en la familia de Crohn, colitis, enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Cuál será su punto más débil? El sistema intestinal. Sí. Y si la historia es de Parkinson, de Alzheimer, ¿cuál será el punto más débil? El sistema nervioso central. Cuando entendemos esta relación, estas peculiaridades y adaptamos el tratamiento a la respuesta y a la historia de cada uno, multiplicamos nuestros resultados 10 más. Me parece súper interesante, creo que iremos cerrando, sí, vamos, ¿no? Iremos cerrando. Para quien quiera saber más sobre este tema, Luis, ¿cómo puede formarse? Pueden buscarnos en redes, es el @LuisGonzaga Fisiosteopatía. Estoy en Instagram o en YouTube también, es Luis Gonzaga Fisiosteopatía. Yo creo que son los canales más... Ahí divulgas también, ¿no? Sí. Ahí, muy bien. Sí. Y pronto vamos a tener un evento de anatomía clínica del nervio vago. Estáis invitados. Muy bien. Es ahora en noviembre, 4, 5 y 6 de noviembre, si queréis participar. Se aclara mucho ahí porque empieza a ver, esta es la toma, esta es la medida, esta es la foto y así te lo interpreto y tal. ¿Das formación también? O sea, aparte de todo, de la divulgación en redes y demás. Hacemos formaciones, tenemos formaciones, la formación básica que llamamos se llama SNA integrativo, es una formación de 2 meses y medio. ¿Es presencial o online? Es online. Es online. Es una formación para aprender, ¿no? El que aprende no depende. Entonces, hay gente que entra ahí pidiéndome, pero tú no eres osteópata, sí, ¿no me vas a enseñar a manipular? Yo no. Pero la manipulación no funciona para eso. No. Pero no eres osteópata, me dices esto. Pues es que no funciona para eso. Funciona para otras cosas, para eso no. Eso da para un capítulo entero otra vez. No, está genial, o sea, me ha encantado el capítulo, la verdad. A mí también. O sea, creo que nos has aportado muchísimo valor. Creo que también has un poco hecho ver a los fisioterapeutas que nos escuchen, pues eso, que una técnica quizá manipulativa a nivel de charnela pues no va a generar un gran cambio en el sistema nervioso autónomo, y animar a que hagan tu formación realmente. Yo la verdad es que tengo muchas ganas también, o sea, creo que es un buen complemento para todo tipo de fisioterapeutas, tanto los que nos dedicamos más a nivel estructural, ¿no?, como los que hacen también paciente neurológico. Creo que haces una labor increíble y nada, muchas gracias de verdad por haber compartido este rato con nosotros, haber divulgado aquí en nuestro podcast, en nuestra casa, todos tus conocimientos, y nada, yo por mi parte muy agradecido. Bueno, agradezco yo a los dos. Es una tremenda oportunidad. Felicidades otra vez por el podcast, que veo que va creciendo un montón. Sí. Tengo que enterarme mejor de qué es la tecar-terapia, ¿no? Bueno, lo que estaba haciendo ahí en los vídeos que estabas criticando, ahí los... Uy, yo critico muchas cosas. Bueno, perdón. Pero sí, o sea, un poco de todo. Pero he visto que estabas ahí con el ecógrafo y tal. Sí, yo hago mucha fisioterapia invasiva, mucha ecografía. Sí, yo hago mucha fisioterapia invasiva. Y después también sí que la aplico bastante tecar-terapia. Combino muchas técnicas. Entonces tenemos una clínica en la cual hacemos una combinación de muchas, menos esa parte. Pero sabes que si tuvieras una banda tendríamos ahí una cantidad de datos. Claro. Yo por eso intento sacarte la información de pero qué banda, porque esto me interesa. Y creo que a mí me interesa, y a mucha gente que nos escucha, que comparte mucho la filosofía de cómo trabajamos nosotros, también creo que se les va a abrir un mundo, y yo creo que pulsar, ¿no? Para vender muchas bandas a partir de ahora. No. Sí. Mi propósito siempre fue el crecimiento de la fisioterapia, y esto que y a ti también, ya lo sé. Por eso se hace un podcast, no se hace un podcast ahora voy a forrar. No, para nada. Mira, justo ayer lo decíamos en un capítulo, llevamos ganados en 2 años y medio 20 euros, creo, con el podcast. 70. Mira, 70 euros. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que nos veamos pronto en otra ocasión. Esperamos que sí. Te voy a regalar una banda ya. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Que vaya bien. Hasta el siguiente.